Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Tomás. Esta es la segunda vez que grabo esto porque pensé que estaba grabando y al final nada que ver. Así que hablé como 15 minutos al pedo. Bueno, eh, iba a hablar de... No, voy a hablar de vuelta. De las... De los tipos de personalidad, según la teoría de Carl Jung, de análisis psicológico. Bueno, esta teoría habla de 16 tipos de personalidad que uno puede ser. Siempre es uno solo a lo largo de su vida, no es que cambia, nunca puede cambiar. Mm, y se basa en cuatro aspectos de la mente, ¿no? Que uno puede tener. Eh, el primero es si uno es extrovertido, la E, o I, introvertido. Y bueno, paso a explicar qué significa cada cosa, ¿no? Una persona extrovertida es alguien que está más cómodo con personas, con situaciones nuevas, con experiencias, por ahí. Y toma la energía por ahí de las cosas de afuera, ¿no? Su forma de actuar es más para afuera, como que siempre quiere dar algo más que recibir. Y en general se las ve más con la gente, están más, son más cómodas socialmente que los introvertidos. Aunque puede pasar que una persona extrovertida sea tímida, que le guste estar con gente, que disfrute de estar con gente, pero que tenga un problema para eh, interactuar por vergüenza, por miedo. Pero eso no quita que sea extrovertido, que le guste estar con gente. Los introvertidos, por el contrario, no es que no disfruten la compañía, pero prefieren en general, la mayor parte del tiempo, o más tiempo que los extrovertidos, estar en su casa, solo, como ahora en cuarentena. Y por eso ellos se encuentran más cómodos ahora que nosotros los extrovertidos. Yo soy extrovertido. Eh, para, sí, para afrontar esto, ¿no? Para sentirse, sí, bien, cómodo con la situación, ¿no? Los extrovertidos necesitan un poco a veces de esa compañía, de esas actividades con gente, de conocer, también de conocer gente a veces. Y los introvertidos no buscan tanto eso, sino quedarse con lo que ya tienen, ¿no? Con la gente que conocen por ahí, más que con otra gente de afuera. No significa que estén todo el día en sus casas y que no les importe la sociedad o la interacción con otros, sino que no, no están tan enfocados en eso. Y si lo hacen es con gente que ya conocen, con sus amigos, con su familia. E incluso con ellos puede ser parecer muy extrovertido, con su familia, con la gente que conoce, muy suelto. Pero con otra gente se muestra por ahí incómodo o simplemente indiferente. Lo que no significa que no le importes a veces. Simplemente que no lo demuestra tanto como una persona extrovertida. Pasemos ahora a las funciones o los aspectos de la mente sensoriales, perceptivos. Uno es el sensorial, la persona concreta que se fija más en los hechos y los datos, como por ejemplo se fija más estudiando en las fechas, se acuerda más de las fechas, de los números, los nombres, las cosas concretas, que la persona intuitiva, que es la N. No usa la I porque la I ya es de introvertido. Y una persona intuitiva se fija más en las conexiones, en los patrones. Eh, y por ejemplo, al estudiar, vería más el panorama, ¿no? Las situaciones que los hechos, ¿no? Por ahí uno se puede olvidar de los nombres, pero entiende el concepto, ¿no? de la situación. Y eso es lo que les pasa a los intuitivos, que entienden mejor el concepto de las cosas y forman más conexiones en su cabeza, ¿no?
El tercer aspecto de la mente es el del juicio, ¿no? Cómo uno juzga las situaciones. Uno puede juzgar con F, de feeling, o el sentimiento, que sería eso, ¿no? Juzgar las cosas con lo que sentís de eso, con tus principios, ya sean morales o éticos. O puede ser más pensador, más thinking. Y ahí utilizaría más la forma de analizar las situaciones, las cosas. Y se enfoca menos por ahí en las personas y en las cosas más sentimentales, ¿no? Así que eso sería el juicio. Y el cuarto aspecto sería la forma de utilizar estas dos, ¿no? Estos dos aspectos. Si uno es más perceptivo, se utiliza más la intuición y la sensación. O si es juicioso, se utiliza más el sentimiento y el pensamiento para juzgar las situaciones. Y bueno, una persona perceptiva improvisa más, mira más las cosas de afuera, consigue información y después actúa, después toma una decisión. Por lo general son más, sí, desorganizados, no necesitan tanto una estructura, aunque la pueden tener y a veces les sirve. Y a veces son improvisados y un poco imprevistos, pero son más abiertos al cambio, a nuevas ideas. Los juiciosos tienen más el orden, ¿no? La estructura. Y les gusta tener las cosas claras, ¿no? Les gusta que no cambien las cosas. Y que se mantenga la estabilidad, ¿no? Utiliza más, ya sea el sentimiento o el pensamiento, para tomar las decisiones. Y después empiezan a ver las situaciones posibles, ¿no? En cambio estos se hacen al revés, ¿no? Y bueno, esos serían los cuatro aspectos de la mente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy extrovertido, intuitivo, sentimental y perceptivo. ENFP. También conocido como el activista. Y bueno, ese sería mi tipo. Lo que me hace bastante alocado a veces. Y otras veces parezco que no tengo claro las cosas, pero las cosas importantes en general sí las tengo claras. Y bueno, después voy a hablar más de los tipos en específico, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar de las funciones cognitivas. Prometo que no es nada así complicado, es una cosa bastante simple. Bueno, acá están las 8, ¿no? Perdón. Las funciones son NE, conocido como metafísica, NI, que habla del futuro, trata del futuro, SE, realidad, SI, que es el pasado o la responsabilidad de uno, FE, que es la ética, FI, la moral, TE, la razón, y TI, la lógica. Y bueno, estas están relacionadas con esto, ¿no? La N es de intuición, la E de extroversión, que sería intuición extrovertida, la NI también lo mismo, intuición introvertida y así. Bueno. Y voy a resumir un poco qué es cada una. Primero la intuición extrovertida, la metafísica, que básicamente es la forma de conectar las ideas de afuera, ¿no? De ver siempre nuevas posibilidades, de ver siempre ideas nuevas en las cosas, siempre buscar una forma distinta de hacer las cosas, de encarar un problema. Y se trata siempre de sacar cosas de afuera, ¿no? Patrones de afuera. Y una persona que tiene mucha metafísica, mucha extroversión, no, intuición extrovertida, usa mucho eso, ¿no? Los patrones de afuera, siempre las posibilidades nuevas. Después está NI, intuición introvertida, que básicamente es la forma de enfocarse en el futuro, en lo que uno quiere hacer y tratar de predecir, de
saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, es simplemente eso, ¿no? Analizar las cosas de una manera así intuitiva, ¿no? Y enfocarse mucho en lo que uno quiere hacer, ¿no? En lo que uno quiere llegar. Así que más o menos es eso, ¿no? Después tenemos a SE, sensación extrovertida o realidad, que se enfoca mucho en el ahora, ¿no? En el presente, ¿no? En siempre querer dar la mejor experiencia a los otros. Y de eso, ¿no? Del presente, de lo que pasa ahora. De vivir el momento, ¿no? Como dicen muchos. Eso es ese. Después, SI es sensación introvertida, que es el pasado o la responsabilidad de uno. Y también la memoria, tiene que ver mucho con la memoria de los hechos, ¿no? Lo que uno considera importante, sus costumbres, sus valores más, más formados eh, en su historia, ¿no? En su pasado. Eso es introversión, no, sensación introvertida. Después tenemos FE, que sería la ética, que difiere de la moral en que la ética es lo que está bien para la mayoría, lo que es mejor para todos, de alguna forma, y lo que está bien, lo que es importante para uno, ¿no? Para sus valores. Entonces la ética es eso, ¿no? Eh, Tiene que ver mucho con la interacción con otros, con cómo entendemos lo que el otro siente, lo que el otro necesita en el momento y lo que como grupo se busca, ¿no? Y FI es más lo que uno está buscando, lo que uno cree que está bien, lo que uno siente. Y es más una cosa de moral, de valores personales que de lo que la gente piensa que está bien. Al final tenemos TE y TI. TE es la razón, la forma de conseguir que las cosas funcionen, de hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando uno busca la forma de resolver una situación efectivamente, no sé, reparar un caño o un tubo de gas, usa la razón, ¿no? Que difiere de TI, la lógica, en que no le importa qué es lo que pasa, ¿no? Cuál es el funcionamiento de todo, ¿no? Simplemente que te solucione el problema y ya está, ¿no? Pero con TI, con la lógica, buscas el proceso, ¿no? La forma en la que todo eso se logra, ¿no? El funcionamiento más detallado de las cosas, lo más... Por ahí no la forma de resolver las cosas, sino el cómo llegas a eso, ¿no? ¿Por qué esto funciona así? ¿Por qué esto funciona de otra forma? ¿Por qué no de otra manera? Y bueno, eso es TI. Así que esas son las 8 funciones cognitivas y todos tenemos las 8, ¿no? Tenemos las 8, pero en lugares diferentes de nuestra mente. No todos usamos tanto la extroversión intuitiva como la intuición extrovertida como eh, la moral, el sentimiento extrovertido. Cada uno tiene su forma de encarar las situaciones con estas funciones, ¿no? Y para eso hay 8 casilleros en nuestra mente, de alguna manera, en donde cada una de estas funciones ocupa un lugar, ¿no? Bueno, acá tengo las 8 funciones de la mente, los 8 espacios que ocupa, que son héroe, padre, hijo o niño, inferior o nuestra inseguridad, némesis o nuestra preocupación, la crítica, la trampa, la tramposa y el demonio o parásito. Parásito. Y bueno, cada una de estas 8 funciones está en un orden distinto en estas 8 casilleros, dependiendo de nuestro tipo, ¿no? Por ejemplo, yo soy ENFP. Significa que mi función principal, la de héroe, la de, la de héroe, que sería la 1, es
intuición extrovertida, ¿no? Porque soy extrovertido, o sea que mi primera función es extrovertida, y soy P, que significa que mi función intuitiva es extrovertida, ¿no? Por lo tanto, mi primera función es intuición extrovertida, ¿no? Después voy a explicar bien cómo se analiza cada tipo y cómo poner cada una de estas funciones en cada uno de los casilleros, ¿no? Pero bueno, quedémonos con que mi héroe es la metafísica, ¿no? La intuición extrovertida. Y bueno, el héroe lo que más hace es justamente eso, ¿no? Lo que trata es de ir por el mundo salvándolo, ¿no? Tratando de salvar el mundo, de ayudar a todo lo que pueda, de hacer el cambio más grande con esta función, ¿no? Es eso lo que domina tu mente, lo que domina tu forma de actuar, ¿no? La primera forma en la que encaras las cosas. Una persona con intuición extrovertida hace eso, ¿no? Busca siempre conexiones nuevas en el mundo, nuevas situaciones, nuevos conceptos e ideas para mejorarlo, ¿no? Una persona con moral, con FI en héroe, busca siempre que los valores morales de uno estén primero, y con eso trata de cambiar el mundo, ¿no? Con la moral y con lo que uno cree que es correcto, ¿no? Con los valores fundamentales de uno, ¿no? Después está la función de padre, que justamente lo que hace es tomar responsabilidad. La mía es, bueno, la que dije, la moral, que sería FI, la moral. Y lo que hace la función de papá, de padre, es, bueno, padre que hace, toma la responsabilidad de cuidar a su hijo. Y justamente eso hace, ¿no? Protege a tu persona, ¿no? Trata de que las cosas estén en control y tomar responsabilidad de lo que sos, ¿no? Porque uno puede andar con ideas nuevas todo el tiempo, pero si esas ideas no están de acuerdo con tus valores, hay un problema, ¿no? O sea, hay un problema. Por eso es importante que el padre sepa balancear al héroe y al hijo, ¿no? Que es lo que voy a decir ahora. El hijo o el niño es la función más infantil, ¿no? La más inocente. La que te hace, no sé si hacer locuras, pero es la que más, sí, está ahí, está dándote siempre algo para hacer, ¿no? Pero a la vez no tiene la madurez necesaria para ser un héroe, ¿no? Para cambiar el mundo de una manera significativa. Y si intentás usar esto como si fuera un héroe, va a cometer muchos errores, ¿no? Porque un niño comete errores, es lo que hace. Pero es cierto que te puede dar una perspectiva distinta al padre, que es muy responsable, o al héroe que intenta salvar todo, ¿no? Intenta ser el centro de la atención de uno. Bueno, mi niño es pensamiento extrovertido de la razón, así que yo uso bastante eso, ¿no? También la razón. Parece un video sobre mí, pero es que es la forma más fácil de explicar los conceptos con algo que conozco bien. Eso no, más o menos. Bueno, tenemos ahora la función inferior, que es nuestra inseguridad, lo que sentimos que no está del todo bien a veces. Lo que sentimos que podría mejorar y lo que queremos cambiar para ser mejores personas. Bueno, en principio lo que hacen es darte esa sensación de querer mejorar, ¿no? De buscar eso. Yo, por ejemplo, tengo el pasado ahí, tengo el pasado como función inferior, SI. Y esa sensación de pasado, de responsabilidad, la tengo grabada de una forma insegura, ¿no?
no estoy seguro de mi pasado, de lo que soy, de mis... ¿Qué sería? Mi responsabilidad, mi cargo, ¿no? ¿Cuál es la función que tengo que cumplir en cuanto a los demás? Y por eso eh, trato de mejorarlo, ¿no? Trato de siempre dar eh, la figura de ser alguien responsable, ¿no? De siempre mejorar con eso, ¿no? De mejorar mi memoria también de una forma inconsciente, ¿no? Porque ese ahí tiene que ver con la memoria. Y de siempre recordar mi pasado y las cosas que hice para sentirme más seguro. Por eso me gusta que a veces la gente que tiene ese I inferior, le gusta que le recuerden lo que hizo, ¿no? Lo que lo hace importante, ¿no? Le gusta sentirse útil dentro de la sociedad o de lo que sea. Y eso reconforta mucho a los tipos de SI inferior, que serían el ENFP, que es el mío, y el ENTP. Después tenemos el Némesis, la función número 5, que representa nuestra preocupación, ¿no? Lo que nos preocupa todo el tiempo. Lo que creemos que está mal a veces, y lo que nos ocupa a veces la cabeza demasiado. En mi caso es NI, que sería el futuro. Me preocupa mucho, ¿no?, el futuro de mí y de los demás también, ¿no? Pero como es introvertido, habla más que nada de uno mismo, ¿no? Me preocupa mucho mi futuro y a dónde voy a llegar yo en un mes, 2 meses, o incluso más, ¿no? En 2 años, en 5 años, dónde quiero estar. Y eso a veces te ocupa la cabeza, ¿no? Tu preocupación es lo que a veces te sale, ¿no?, cuando estás estresado. Cuando uno está estresado, usa mucho esta función, la de Némesis, y se preocupa por esas cosas, ¿no? Y yo, cuando estoy estresado, me empiezo a pensar mucho en las cosas que pueden pasar, en lo que puede pasar si hago algo mal. Y bueno, es un dolor de huevo, pero siempre está ahí, ¿no? Se llama Nemesis porque desafía al héroe, ¿no? Desafía esa confianza del héroe de, sí, voy a hacer todo bien, voy a salvar el mundo. Con Evo, acá hay un problema, ¿no? Acá hay algo que no anda bien y que no va a andar bien nunca, a menos que hagas algo por repararlo. Por eso Nemesis, porque desafía al héroe, que en realidad puede ser un aliado del Nemesis, pero eso después lo vamos a ver, ¿no? En el puesto número 6 tenemos al crítico, a la función crítica, que es la que, bueno, hace eso, ¿no? Criticar. Critica a la sociedad, critica la ética, la moral, critica tu forma de pensar, dependiendo de la función que sea. En mi caso, critica a la sociedad, ¿no? A la ética. Es fea. Y bueno, ya si van viendo qué funciones pongo, pueden sacar por deducción cuál va en cada una, ¿no? De igual después lo voy a explicar mejor cómo se posiciona. Y bueno, lo que más hago es eso, ¿no? Con FE crítico pienso mucho en las cosas que veo en la sociedad que están mal, en lo que la gente cree que está bien. Ese es mi perro. Lo que la gente cree que está bien, pero que yo veo a veces equivocado o erróneo, porque no coincide con mi FI, con mi padre, ¿no? Con mis valores. Y por eso a veces la función crítica y el padre chocan, ¿no? Porque al padre no le gusta que lo critiquen. Y si ves algo que no está de acuerdo con lo tuyo, con tus valores en mi caso, o con no sé, depende de tu función, si tu padre es la ética, no te gusta que se contradiga lo que la gente piensa. Entonces, si ves algo que una persona está haciendo que está mal,
te pones en contra de eso. En mi caso es al revés, si veo que algo está en contra de lo que yo pienso, eh, no le hago mucho caso. Que a veces me trae problemas porque a veces hay que hacer lo que la gente te dice que haga, por más que no te guste. Pero a veces me salva también de caer en algo que está mal. Y bueno, en séptimo lugar está la trampa, que es la segunda función más baja en cognición y con la que no tenés mucha relación, no sabés bien qué hacer con eso. Es una función muy tramposa porque no la conoces, no sabes bien qué hacer con eso. En mi caso es TI, lógica, y me trae problemas porque a veces no sé bien qué tengo que hacer, porque mi lógica no es muy buena a veces. Hay veces que sí, pero en general no es muy buena. Y no puedo analizar bien los procesos de las cosas, ¿no? Entonces por ahí pienso mucho en mi futuro con mi némesis, pero me olvido de cómo llegar a eso, del proceso. Y sí, es difícil la función trampa, porque te hace creer que tenés las cosas seguras, pero no la tenés segura, porque siempre está esa debilidad, ¿no? La trampa, esa trampa en la que caes, eh, que no conoces, esa parte que no conoces bien de vos, porque realmente no la tenés muy formada, ¿no? Después voy a hablar más de cada función en particular y de cada puesto, ¿no? Y bueno, nos queda el último, que es demonio, que es la función más peligrosa y la más poderosa también, incluso más que el héroe. A veces, no siempre. Pero puede ser más poderosa que el héroe. ¿Por qué? Porque no tiene control, no tiene nada de control. Así que está peligro. Sí. Ahí le busqué un signo de peligro. Y en mi caso es. Bueno, sería la que queda, ¿no? Que sería. ¿Cuál? Ese, sí. La realidad. Y lo que pasa con el demonio es que no te importa esa función, ¿no? En mi caso a mí no me importa la realidad. Me gustaría que no fuera así la realidad, que cambiara, ¿no? Me gustaría cambiar todo. Y lo que me hace hacer eso es a veces ponerme furioso cuando la realidad es lo que a veces no un desastre, ¿no? Y me hace querer cambiarlo, pero a veces de formas que no son muy buenas, ¿no? Destruir la realidad, ¿no? Para cambiar a lo que yo quiero llegar con el héroe, ¿no? Y bueno, este demonio lo que hace es eso, ¿no? Quiere quemar todo, ¿no? Quiere destruir lo que existe para poder tener lo que quiere, ¿no? Y bueno, es una función que hay que tener cuidado y mantener bajo control. Así que bueno, no quedan más funciones, esas son las 8 funciones. Y ahora que ya terminé de explicar la teoría, que no es muy pesada como ven, son cosas simples, voy a hablar un poco de por qué estoy haciendo esto, ¿no? La gente subestima la psicología y la cree muy complicada, ¿no? Y es complicada, pero depende de cómo lo mires. Es como la vida, ¿no? Uno piensa que no hay forma a veces de entender las situaciones, de entender las cosas, de entender al otro. Y no es tan difícil. No es tan difícil si sos más simple vos. Porque si el mundo es complicado, sé simple. Eso es lo que yo pienso. Si las cosas son complicadas, vos tenés que simplificar. Tenés que ver el camino más simple, que no siempre es el más fácil, ojo. Y seguirlo, por más que haya obstáculos, haya preocupaciones, haya inseguridades, como en estas funciones que dije. La inseguridad, la preocupación son cosas que te ponen en el freno. Y el demonio siempre también está para causarte
líos. Y hay que tenerlo bajo control, ¿no? Pero eso no significa que no podés seguir buscando lo que vos querés. Y es más que nada eso, ¿no? Quiero enseñarle a la gente a conocerse mejor a sí misma. Primero, ¿no? Porque si no se conoce no sabe cómo ayudar a los demás. Y después conocer al otro. Porque no todos somos iguales, no todos somos lo mismo, y eso es lo que nos hace hermosos. Eso es lo que nos hace increíbles. Que somos distintos del otro y que si uno necesita algo, necesita... Eh, ¿Cómo sería? Se necesita tapar, no tapar, sino eh, guardar un poco su inseguridad, su preocupación, su miedo. La otra persona que entiende mejor ese miedo que él tiene, lo puede ayudar y le puede dar esa seguridad que necesita. Y por eso es muy importante que la gente entienda esto y sepa convivir con el otro, porque es lo que nos va a hacer mejores personas y más felices. Uno no puede vivir 100% solo, por más introvertido que sea. Necesita de la compañía de otro. Y por eso somos una sociedad y por eso vivimos juntos. Y por eso hago este video, ¿no? Para que la gente entienda que no todos son iguales y que lo que funciona para vos no puede no funcionar para tu amigo, para tu pareja, tu hijo. Y que si querés entender realmente a la persona que amás, no tenés que encasillarlo en tu forma de pensar, ¿no? Porque como mostré acá, hay 16 personalidades y cada una usa sus formas de pensar, de sentir, de ver las cosas de una manera totalmente distinta a vos. Y si no entendés eso, es difícil eh, querer comprender a esa persona y apoyarla. Por eso, si todos logramos ver lo bueno del otro y tratar de ayudarlo en sus debilidades, podemos ser mejores personas y ayudar al otro a ser mejor persona y sentirnos mejor con el otro y para el otro, ¿no? Sentirnos más útiles más queridos. Y bueno, en el video que viene por ahí hablo más de los tipos de personalidad, los 16 tipos. Ahora no, porque sinceramente no investigo mucho de eso, pero sí, hago este video sin saber, pero lo que dije, eso sí lo sé. Lo que vengo hablando, eso sí lo sé muy bien. Así que no voy a decir nada que no conozca. Por eso hablé de mí, porque sé que si hablaba de otro tipo, iba a ser más difícil transmitir lo que quería decir. Así que bueno, eso fue el video. Y si alguno quiere preguntarme algo, lo puede hacer en los comentarios. Y no voy a dar una respuesta muy profesional porque todavía no tengo tanta información, pero sí me gustaría aprenderle a ustedes a su forma de pensar, por más que no sepa nada de esta teoría de Jung, su forma de ver las cosas y ver qué me pueden enseñar y qué yo les puedo dar a ustedes, ¿no? Así que bueno, eso fue todo. La mayoría de ustedes van a conocerme seguro porque es mi primer video, pero en un futuro por ahí me hago famoso y soy el mejor psicólogo del mundo, no sé. Pues. Así que bueno, chao. Nos vemos en el que viene.